yo entré muy joven a la universidad, yo entré con los 17 años a la universidad, todavía ni tenía cédula, así que eso de cierta forma me permitió reducirme un poco la salida y concentrarme más en el estudio, por mucho que uno sienta que quizás el pago no es remunerado, pero si la experiencia es buena, es un proceso de aprendizaje que uno tiene que ir desarrollando e hilvanando hasta que uno encuentre su identidad en lo que realmente uno se considera como persona de aportar ideas, proyectos y demás a ciertas empresas. ¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Leo Cuquier cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo con un fuerte énfasis en la industria automotriz. Es ingeniero electromecánico con un máster en ingeniería. Luego de trabajar con reconocidas marcas en la industria, hoy día ejerce como el gerente de taller especializado en autos híbridos y eléctricos para la multinacional La Casa de las Baterías. Nuestro futuro se está moviendo hacia la movilidad sostenible y cada vez veremos una mayor adopción hacia los vehículos eléctricos. ¿Cómo se ve este futuro? ¿Qué tan cerca o lejos está? Esto y mucho más descubriremos en este episodio. Vamos a verlo. Gracias por estar acá con nosotros una semana más. Si eres nuevo en esta comunidad, si es primera semana que te pasas por acá, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes encontrar a donde tú quieras en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Overcast, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. A donde tú quieras nos vas a encontrar como Personal Upgrade Academy. Recuerda suscribirte a los canales, darle like a los posts, compartir los pedazos de información en los cuales has encontrado valor, porque si para ti te aportó valor, seguramente hay otras personas que pueden seguir aprendiendo, creciendo personal y profesionalmente a través de estas conversas y estos espacios. Con eso dicho, vámonos directo a la conversación. Muy feliz de tenerte por acá, Leo. Bienvenido. Muchas gracias. Leo, tengo varias preguntas. Estás en una industria sumamente interesante, una industria que sé que está creciendo muchísimo, que tiene mucho potencial a futuro. Estamos como en los pininos de lo que va a ser esta industria a futuro. Pero antes quiero entender algo. Sé que tu background viene del mundo corporativo, pero específicamente en la industria automotriz. Es correcto. ¿Por qué la industria automotriz? ¿A dónde nació el amor por esta industria? Básicamente, mi preparación como ingeniero electromecánico te da bastantes herramientas en el mundo del complejo de la utilización de los artefactos electrónicos y eléctricos, y me apasionó mucho el mundo automotriz como parte inicial, porque es un mundo que, como bien comentaste al principio, es un mundo cambiante, es un mundo que siempre está a la vanguardia de la tecnología, tratando de hacer las cosas mejor, tratando de innovar con sus productos, también dejando su pequeño granito de arena para reducir lo que es el impacto en el medio ambiente y demás. Y eso congruega la fluctuación de muchas tecnologías que requiere un bagaje intelectual para poder entenderla, no solo del mundo automotriz, sino de otro tipo de tecnologías que se combinan para que el sector automotriz tenga ese impulso y ese avance que está teniendo últimamente en los últimos años. Claro. Otra pregunta que quería hacerte es, al estudiar ingeniería electromecánica, obviamente es una carrera pesada, no he pasado por ahí, sé de algunos colegas que sí estudiaron ingeniería en distintos tipos de ingenierías y sé que la electromecánica es bastante pesada. Tú estudiaste aquí en Panamá, tuviste la oportunidad de estudiar afuera. Cuéntame un poquito de esa parte tuya en ese aprendizaje o primeros pasos hacia la ingeniería. Sí, yo estudié en la Universidad Tecnológica de Panamá, en la cual la carrera de electromecánica que la brinda la Facultad de Ingeniería Eléctrica, como bien tú mencionas, es una carrera que demanda de muchos sacrificios, estudios, pero es gratificante porque al final el aprendizaje y las herramientas que te brinda la Universidad Tecnológica de Panamá, que es una universidad a nivel regional muy renombrada en la parte tecnológica, te da esa posibilidad de desarrollarte en diferentes mundos, en la parte, sobre todo en la parte ingenieril. Dicho esto, la parte electromecánica, que es un sector que abarca muchas cosas, está el sector automotriz, el sector industrial, pues el sector comercial, etcétera, etcétera. Okay. Básicamente mi tendencia, después que fui ingeniero electromecánico en la Universidad Tecnológica, en el mundo automotriz, porque entré de una vez a empaparme un poco con las tecnologías y el sector automotriz, fue entender el punto de vista no solo ingenieril de las cosas, sino el punto de vista de manejo y gerencial
de todo el ámbito de los servicios electromecánicos y el sector automotriz. Ok. Yo luego me especialicé en una universidad americana en Estados Ok. Unidos, la Universidad de Louisville, con tendencia a una maestría gerencial para poder gestionar adecuadamente todos los servicios y productos y mejoras que puedan recurrir enfocados principalmente en el sector automotriz. Ya, perfecto. Entonces tienes esa experiencia de la UTP, que como bien lo dijiste, Ujú, sé que en la UTP la gente se quema las pestañas estudiando ahí. Luego vas a Estados Unidos. ujú. ¿Qué tiempo, más o menos, para darle contexto a las personas que están escuchando esto, qué tiempo hubo entre que tú saliste de tu educación, digamos, primera educación universitaria y decidiste perseguir una maestría? ¿Hubo un tiempo ahí? ¿Tomaste alguna experiencia laboral o lo hiciste, sabes, como back to back? ¿Cómo fue tu recorrido? Sí, realmente yo soy de las personas que tú tienes que aprovechar la vida en el momento que tienes menos responsabilidades. Por lo tanto, yo entré muy joven a la universidad. Yo entré con los 17 años a la universidad. Ah, wow. Todavía ni tenía cédula. Así que eso, de cierta forma, me permitió reducirme un poco la salida y concentrarme más en Ja- el estudio. Javierano o algo que No, terminaste, no. yo soy de Chiriquí, Ah, ok. de las escuelas del Colegio San Agustín, que antes era el Colegio Marista, de hecho, Ok, ok, y antes era el San Vicente de Paul. ok. Salí con una edad, todavía no mayoría de edad, por lo tanto yo entré directamente a la universidad. Yo no tuve ningún año sabatino ni nada de esas cosas que a Ok. veces la gente se los toma para entender un poco el mercado, para trabajar, para agarrar experiencia, ¿no? Yo entré directamente a la universidad en lo que me gustaba. Y te cuento un poquito, yo básicamente tenía la tendencia también de entrar a la Facultad de Medicina Ah, ¿en o serio? a la Universidad Tecnológica, Ah, wow. porque toda mi familia tiene una trayectoria de médicos y pues eso es como que lo que tú vives, todos los años que estás en Claro, casa, en familia, claro. se te inculca de una forma que te gusta, empiezas a apasionarte un poco por ambas tendencias y yo estuve en ese 3 con 2, ¿no? Para ver cuál es el que más me apasionaba, ¿no? Claro, que Y ambas, disculpa que te ujú, interrumpa, ambas carreras pesadas, difíciles, pero tenías esa curiosidad seguro desde claro, pequeño porque estar viendo médicos, escuchando temas de medicina, o sea que tenías esas dos posibilidades. En claro. qué momento tú dices, Sí, y eso es muy interesante y quiero conversarte con eso, Juan David, porque esto es un consejo que yo le puedo dar a todos los que nos están escuchando. Eh, uno en la vida y al futuro, en la preparación que uno quiere tener, es importante que tú encuentres lo que te apasiona, porque una cosa es lo que te pagan o lo que quizás puedas generar como ingreso, ujú, pero si algo no te apasiona, tú terminas haciéndolo porque tienes que hacerlo, no porque quieres hacerlo. ajá, Entonces, dicho eso, yo me dije, yo necesito encontrar de las dos ramas que ambas me gustaban, qué es lo que realmente me apasiona, qué es lo que realmente me mueve, me entusiasma. Entonces yo procedí a hacer un experimento muy sencillo a nivel personal y yo agarré un examen, por ejemplo, fui a la Facultad de Medicina y agarré un examen ok, de fisiología y biología y me fui a la Facultad de Ingeniería Eléctrica a hacer un examen de física, de dinámica y demás. ok. Y yo me senté a hacerlos ambos. Y yo dije, el que yo más me sienta apasionado haciendo el examen es la carrera que voy a escoger. Buena Y, forma de... y ahí pues identifiqué que yo me sentí un poco más identificado, valga la redundancia, con la ingeniería electromecánica que con la medicina. Por lo tanto, finalmente ambas carreras no se pueden hacer. Tú bien lo sabes, son carreras muy pesadas que requieren Pesadísima. mucho tiempo, no solo horas en la mañana, sino horas en la tarde y horas en la noche. Por lo tanto, no se pueden compartir ambas carreras. Así Claro. que esa fue mi experiencia, que tuve la tendencia para ir con ingeniería electromecánica. Ya, ok. Ajá, Entonces, para seguir construyendo un ajá. poco tu historia, porque hoy día y al principio las personas que están con nosotros al principio del episodio, pues saben el cargo que ocupas hoy día para la empresa, para la multinacional que trabajas, pero obviamente esto tiene todo un recorrido, o sea, son experiencias que tuviste que haber vivido, lecciones, herramientas que fuiste sacando de aquí y de acá. Quiero saber, cuando tienes esa primera oportunidad para entrar al mundo laboral, Ujú. ¿cómo fue esa experiencia tuya? ¿Fue algo que se te dio instantáneamente? ¿Te costó conseguir trabajo? ¿Te sentiste de una vez integrado al mundo laboral? ¿Te costó esa transición? No sé si recuerdas esas primeras experiencias tuyas. Sí, sí, claro, claro que la recuerdo como si fuera el día de ayer. Primero que todo, yo entré al mundo de la experiencia laboral a través de una filial subsidiaria de contratistas de construcciones y proyectos. Ok, De eso entendía la parte electromecánica, que era el diseño
y la revisión de presupuestos de plano de plomería, electricidad y demás. Ok. Conjunto con un amigo que es dueño de la empresa, me dio la oportunidad, como decir, como una escuelita de aprendizaje en el mundo laboral. Ok. Dicho esto, todavía estaba yo en la Universidad Ah, Tecnológica. estabas haciendo a la par. Exactamente, no estaba graduado. Por Ya, lo tanto, ya. eso me dio la visión de cómo es el mercado y las cosas y las dificultades y los retos que uno tiene, porque uno como persona recién graduada, es un poco difícil el mercado y ahora mucho más que antes. Yo estaba hablando que eso ocurrió en el 2004, 2005, cuando yo Ok. empecé mi vida laboral. Sin embargo, ahora entiendo que no solo es los estudios, sino que requiere mucho qué tanto has hecho, qué experiencia, y requiere mucho evaluaciones de proyectos para entonces una empresa considerarte como posible candidato a diferentes puestos, ¿no? La única forma que uno obtiene eso es a través de la experiencia. Por eso que es importante que, por mucho que uno sienta que quizás el pago no es remunerado, pero si la experiencia es buena, es un proceso de aprendizaje que uno tiene que ir desarrollando y hilvanando hasta que uno encuentre su identidad en lo que realmente uno se considera como persona de aportar ideas, proyectos y demás a ciertas empresas. Yo arranqué con esta compañía, me brindaron, dime. Disculpa, ¿qué edad, más o menos, para tener el contexto? Eso fue en el 2004, 2003, perdón, bueno, para ver, no, 2002, 2003, y yo tenía 22 años. Ok, son 22 años, Ajá. estás teniendo esa primera experiencia ya en el Ujú, mundo laboral con tus conocimientos y comenzando a aportar ujú. a esa parte. Ok. Ajá. Y luego que me gradué de la universidad, inicié mi proceso de aplicación para maestrías y demás. eh, pues recibí un contacto de una empresa multinacional mundial, Ok. la fábrica Toyota Motor Corporation Ok. de Japón, en la cual necesitaban ciertos perfiles para poder desarrollar un plan importante que es el Centro Regional en Panamá, establecido en Panamá y que velaba por toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces, se me brindó esa oportunidad, apliqué, pasé por una especie de filtros y procesos y exámenes que, bueno, como todo, y ahora son incluso hasta más selectivos en eso. Claro. Pues se me dio la oportunidad, pude entrar de manera exitosa, y la oportunidad que ellos brindaban en ese momento era ser como un instructor capacitador y también un personal de apoyo para el servicio de la fábrica en el servicio técnico de Latinoamérica. Ok. Ese fue como por decirlo así, el primer trabajo oficial que pude tener, ¿no? Claro, el primer trabajo. Y bueno, y tuviste la oportunidad para tu bien y para tu crecimiento directo con una multinacional y una empresa reconocida como Toyota en su momento, que estás en tus principios como Ujú. una persona que se está adhiriendo al mundo laboral y de una vez te recluta una multinacional. Estoy seguro que esto fue una experiencia de mucho crecimiento, de mucha expansión, de muchos seguros errores, aciertos, fracasos, de todo un poco hubo ahí, ¿no? Sí, sí, de hecho, como bien mencionas, estas multinacionales, sobre todo cuando tienen muchísimos años en el mercado, más de 100 años, más de 120 años, ellos tienen mucha cultura, mucha experiencia, y eso enriquece muchísimo porque uno como persona que va adquiriendo ese tipo de habilidades comete muchos errores, todos cometemos errores, ellos Ujú. tratan de impulsarte para que seas una mejor persona. La cultura japonesa, porque eran japoneses directamente lo que manejan, es una cultura, vamos a decirlo, diferente a la que manejamos actualmente en nuestros países latinoamericanos, y esa cultura te enseña cosas que desde el punto de vista de un latino uno no lo ve de esa forma, ¿no? Como por ejemplo la Ujú. responsabilidad, la puntualidad, el servicio al cliente, el respeto hacia tus superiores, el respeto hacia el cliente. Son cosas que no hay escuelita directamente que te enseñe eso, sino que la vida en tus experiencias son las cosas que te enseñan ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y estoy consciente de que, como tú dices, esas culturas y estas multinacionales que tal vez Ujú, vienen de esas partes del mundo, eso les corre en el ADN. El servicio, el detalle, el ser muy minuciosos. Claramente esas son herramientas que tú fuiste adquiriendo y que por ambiente, por cercanía, se le va pegando todo eso, ¿no? ujú, Entonces, para seguir entendiendo, ujú, entras a Toyota, tienes esta experiencia, estás trabajando para una de las filiales aquí que atiende Latinoamérica. ujú.
Y en ese tiempo que estuviste ahí, llegó un momento donde seguiste escalando y tuviste esa primera experiencia tal vez de ya manejar un equipo. Es ¿Tuviste correcto. eso adentro de Toyota? Sí, es correcto. Llegó un momento ya para finales del 2016, más o menos, 2015, se creó un departamento separado para el centro regional que manejaba las operaciones de campo. Entonces, en ese departamento teníamos un equipo como de 4 japoneses, 2 extranjeros y mi persona. Ok, Y éramos 7 al final, en la cual yo pertenecía a la gerencia y a la subgerencia, básicamente a la subgerencia del equipo. Entonces ese equipo ok. estaba diseñado para poder implementar, apoyar y desarrollar estrategias, herramientas y procesos para todo lo que es los concesionarios y los distribuidores de toda Latinoamérica y el Caribe. Ok, y Ujú, otra pregunta que te quería hacer. Al momento de, y mucho también de lo que haces hoy día, ujú. veías ya la parte de, cuando dices concesionarios, son la parte de atención al cliente, o sea, final, los talleres, los procesos que hay dentro de los talleres, eso, o estabas en otro área antes de migrarte a talleres. Tal cual como lo dices. Cuando te hablo de concesionarios son los talleres directos que ellos reportan a un distribuidor que es el que controla, por ejemplo, todo el país. Un distribuidor así es Ok, como el organigrama de la compañía. Y esos talleres eran responsabilidad, obviamente, de los dueños de los distribuidores y los concesionarios, pero la parte del apoyo técnico, de las mejoras, de la implementación, de las capacitaciones, sí requería directamente a fábrica. O sea, fábrica brindaba esas herramientas como apoyo a todos los distribuidores y concesionarios para que ellos desarrollaran según los estándares establecidos. claro, que Ujú, son estándares internacionales y ustedes tienen que machear independiente, no porque estás acá, puedes diferenciarte de lo que hay en Europa, Asia, o sea, ujú. ustedes tienen que machear tal cual como los estándares internacionales, ¿no? Así es, y entonces para que tengas un concepto de la cantidad de talleres que hay en Latinoamérica, básicamente son como 41 distribuidores Ok, a nivel desde Guatemala, Belice hasta el cono sur de Argentina, ok, incluyendo todas las islas del Caribe, y de ahí existen aproximadamente 385 talleres concesionarios a nivel latinoamericano, en la cual nosotros velábamos por la gestión de ellos. O sea que directamente yo no estaba en la producción de un taller como tal, sí, pero sí reportaban todo lo que son procesos, mejoras, atención al cliente, casos difíciles, toda esa gestión que ya se les salía un poco de las manos de un taller, ellos reportaban directamente de fábrica para ese soporte integral, ¿no? increíble, Ujú, increíble. ujú, Bueno, y con esto y así por encima lo que me has contado de esta primera experiencia laboral que tuviste y a través de los años dentro de esta primera multinacional para la que trabajas, obviamente me imagino el aprendizaje, el crecimiento, las experiencias. ujú. Entonces, para seguir entendiendo, una vez terminas, porque has hecho una transición a trabajar con otra empresa, creo que estuviste en otro lugar antes de llegar a la casa de las baterías. Cuando terminas ahí, ¿qué otra experiencia estabas buscando o cómo fue tu próximo proceso en el que saltaste a otra empresa? Sí, básicamente, y quiero recalcarlo, la pandemia, porque eso fue Ujú. un evento pandemial, o sea, ocurrió durante la pandemia, finales del 2020, principio del 2021, sobre todo finales del 2020, hubo a nivel mundial, no solo para estas empresas multinacionales, también las microempresas y empresas medianas, hubo un cambio importante en su clarificación de objetivos, en sus Ujú. visiones, en la forma como venían manejando ya sea al recurso humano como a los servicios, los productos que brindaban. Ujú. Eso lo tenemos claro y hemos visto esa transición ya sea del modo digital o el modo de gestión directamente a las empresas, que ha habido reducción de personales, ampliación en los procesos digitales, Ujú. muchas cosas que se han implementado que a la larga son beneficios, pero también son diferentes eventos que reducen en algunas compañías la cantidad de personal, Ujú. se obtiene más por la automatización de procesos, etcétera, etcétera. Esto llegó a Toyota Motor Corporation y la empresa multinacional tomó la decisión de hacer una reducción estratégica por temas de pandemia y demás, de producción. Hubo una reducción importante en la fabricación de vehículos, hubo una Ok. reducción también de los ingresos, etcétera, etcétera. Y decidieron
cerrar la oficina de Latinoamérica y trasladarla a otro país, ¿no? Okay. A otro país. Okay. Ellos negociaron algún tipo de reubicación y demás, pero al final llegamos a un acuerdo, un mutuo acuerdo, en la cual pues ellos desligaban de mis servicios y pues básicamente ellos seguían con las operaciones. De hecho ya no están operando en Panamá ni en Latinoamérica, y ya lo tienen todo centralizado desde Japón, ¿no? Ah, wow. Sí. Sí, o sea, los efectos, como tú dices, que causó la pandemia no excluyeron a ninguna industria y fueron, como tú dices, un salto hacia mucho de lo digital y las reestructuraciones. Entonces llega ese momento en donde tú terminas de trabajar con Toyota. Y luego quiero saber cuáles son los próximos pasos, o cómo y cuándo quedaste entonces vinculado con el proyecto de las casas de las baterías como una multinacional que tiene presencia no solo en Panamá. Hace algunas semanas atrás estuve con Juan Octavio en un grupo al que pertenezco que se llama Entrepreneurs Organization, escuchando la historia de él y cómo él contaba de que nacieron en Panamá y luego fueron creciendo y hoy día están en múltiples países de Centroamérica. Entonces, quiero conocer en qué momento llegas tú a pertenecer al equipo de las casas de las baterías como una multinacional que obviamente, tal cual como en Toyota, tienen múltiples talleres, tienen procesos por mejorar, tienen un equipo que manejar, etcétera. Tú traías todo este bagaje, todo este conocimiento y encaja perfectamente en las casas de las baterías. ¿Cuándo y cómo se da este momento? Sí, fue una situación un poco, por decirlo así, complicada en su momento, porque yo con los japoneses y Toyota había cortado lo que era, ya pues ellos cerraron la oficina y yo quedé en Panamá. Yo decidí hacerme un freelance, crear una compañía de mis servicios profesionales, porque había muchas oportunidades en Panamá de diferentes talleres para todo ese ámbito que acabas de mencionar: mejora de proceso, mejora de calidad, capacitación de personal, desarrollo de recursos humanos, técnicos, etcétera. Y como tenía esta experiencia de haber adquirido de todos estos años, yo dije, bueno, yo puedo aportar esto a la comunidad y ofrecerlo como servicio, ¿no? Y empecé yo a ofrecer mis servicios a diferentes compañías para poder también tener algún tipo de retribución, obviamente económica, algunos ingresos, pero más allá, para seguir en ese proceso de experiencia en el mercado local, ¿no? Que eso es algo que sí no mantenía en su momento. Entonces, estuve como unos 7 a 10 meses en diferentes empresas haciéndole ciertos proyectos, y como las casualidades ocurren de la vida, en uno de los eventos que le estoy yo preparando a una de las empresas, pues existe el taller Casabat como uno de los participantes del evento, ¿no? Entonces yo, como seguía brindando la oportunidad a los diferentes talleres de poder ofrecer mis servicios, yo contactaba a todos los talleres y le decía, mira, yo tengo esto, aquí está mi tarjeta, este es mi servicio, y empezamos a tener algún tipo de relación. Me reuní con el jefe de taller en su momento, a darle mi propuesta, decirle, yo hago esto, estos son mis servicios, estas son las oportunidades de mejora y demás. Y luego me enteré, con la reunión oficial que tuve con la Casa de las Baterías, que la visión de la Casa de las Baterías iba muy ligada al futuro, ¿no? A la sostenibilidad eléctrica y a la reducción del impacto de los gases invernaderos de medio ambiente. Dicho esto, esa visión, que la maneja en una amplia gama y que está muy arraigada en nuestro presidente, que es el señor Juan Octavio, que bien conociste, él tenía ese concepto como que el futuro de nuestro sector automotriz y de todas las empresas va a pasar a ser la versión de movilidad eléctrica, ¿no? Todo lo que es baterías eléctricas y baterías, sobre todo lo que tenemos ahorita mismo, que es una transición de vehículos híbridos, ¿no? Como yo venía de una empresa, Toyota Motor Corporation, en la cual, por decirlo así, y no tengo temor en decirlo, es padre de la tecnología híbrida, tenía también ese background que ayudaba mucho a hacer esa pequeña transición de poder adecuar un taller que pudiera ofrecer tipos de servicios de alta tecnología, ¿no? Entonces, cuando yo ofrecí mis servicios al taller, inmediatamente la empresa, la Casa de las Baterías, me contactó para ellos decir, este es nuestro plan, quiero venderte esta idea, esto es lo que queremos de la empresa, porque nosotros
fortalecemos y fomentamos mucho la sostenibilidad en todos los ámbitos de los productos, no solo en la movilidad eléctrica, sino en energías renovables, Ajá. con la energía solar. Ciertos servicios y productos que ofrecemos van enfocados a todo ese cambio generacional importante e innovador y tecnológico. Y esta es la visión que tenemos a mediano, a corto y a largo plazo. Queremos un profesional que vaya de acuerdo en esa visión para que nos ayude en la parte de talleres, sobre todo de la movilidad eléctrica, que podamos ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios para que se sientan confiados de que en Panamá existe ese tipo de talleres y que brindan esos servicios y que puedan adoptar las tecnologías que actualmente estamos viendo como vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Y ahí es donde yo entro en la ecuación que diseña la visión perfecta de la casa de la batería para poder encajar esa parte del rompecabezas para seguir impulsando la sostenibilidad a largo plazo y la sostenibilidad del medio ambiente. Claro, ahí es interesante porque, como justo mencioné al principio, es una industria que, y más en Panamá y tal vez en nuestros países latinos, me podrás corregir, estamos en pañales todavía, ¿no? Sabemos que Estados Unidos, pues ya los carros eléctricos están bastante más masificados, sé que en Asia, en China también están bastante más adoptados. Acá en Panamá estamos comenzando a ver esa transformación y esa adopción, y por eso me gusta lo que mencionas de que su plan o la visión es corto, mediano y largo plazo, porque sabemos que hacia allá es donde vamos, pero eso va a tomar su tiempo. Es correcto. Entonces, una de las cosas que quiero entender es cuáles son como esos primeros pasos o esas formas en las que una empresa como la Casa de las Baterías o un país como Panamá o un país como Costa Rica o cualquiera de nuestros países vecinos latinos puede comenzar a prepararse para esta transición. Sé que, por ejemplo, ustedes hicieron o participaron del proyecto de la Ruta Verde, Panamá-Costa Rica. Entonces, ¿cuáles son como esos componentes necesarios para comenzar a prepararse para una transición? Sí, como bien mencionas, los países industrializados de primer mundista, como Estados Unidos, la mayoría de los países europeos, entre ellos Alemania, Francia, España y también la mayoría de los países asiáticos, ya han adoptado, sobre todo en el sector automotriz, ya han adoptado medidas políticas y condiciones en la cual hacen un proceso de transición entre la tecnología actual de combustión versus la tecnología eléctrica. De hecho, te comento un poquito, en Estados Unidos existe un proyecto en el 2030 está a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de la esquina, en la cual el 50% de la producción vehicular americana va a ser totalmente eléctrica. No te creo. Totalmente eléctrica. Qué locura. Y en Europa, en los países industrializados, aprobaron una ley que se llama 034, que en el 2000, no recuerdo si es 34 o 35, creo que es el 2035, que en el 2035 se va a producir 0% de vehículos de combustión. No puede ser. Estamos hablando de los vehículos nuevos. Entonces, Wow. eso hace que ese mercado ya no se vea como que es el futuro, sino que eso está a la vuelta de la esquina y inicia todo un proceso de preparación en todos los niveles, no solo en nivel de infraestructura, política y demás, que es muy importante, obvio, sino también en el nivel de preparación por punto de vista del cliente, del usuario final. Porque lo que sí bien es cierto es que nosotros como profesionales en el ámbito y como empresas responsables, y esto es parte también de este programa, nosotros tenemos que ser partícipes de educar, informar para que todas aquellas personas que tengan sus dudas sobre cómo funciona la tecnología, que cómo lo cargo, que me voy a electrocutar, todas esas dudas que son Son válidas. sí, son Sí, válidas claro. y son conversables y hay toda una información importante que se debe brindar. Iniciemos ese proceso y me uno a ese movimiento y llamo a todas las diferentes personas o profesionales de lo mismo para concientizar a toda la audiencia o a todos los clientes que conocemos para que esa mentalidad la vayamos cambiando poco a poco y se pueda adoptar
el cambio generacional de un vehículo a combustión a vehículos híbridos o vehículos eléctricos, que está demostrado que son beneficiosos para el medio ambiente, y la movilidad eléctrica reduce las emisiones de carbono. Entonces, claro, hay una preguntita que me parece interesante porque tocaste un punto que es súper importante, que es el tema de educación. Así como tantas otras cosas que han ido migrando, que han ido cambiando, y cuando vienen revoluciones o pequeñas revoluciones como esta que estamos viendo en la industria automotriz, bueno, no pequeña, va a ser gigante y ya está sucediendo. Mencionaste algo importante que es el tema de la educación, ¿no? A medida que más rápido eduquemos, más fácil la gente se atreve a adoptarlo, y no están solamente los primeros early adopters, que son como los más atrevidos, y luego va masificándose eso. Desde tu punto de vista como profesional, ¿crees que sí va a haber un poco de resistencia tal vez al inicio, porque la gente sienta por mala información o por falta de información que el carro de gasolina es mejor, que este no me va a dejar tirado, que sí me va a dejar tirado? No sé, ¿crees que hay algo ahí que tal vez sí haya un punto de resistencia al inicio? tal cual como lo dices. Yo sí creo, porque todo proceso de cambio importante a un nivel que venimos con una costumbre de 40 años hacia atrás utilizando un tipo de tecnología, eh, hace que la mentalidad, que haya esa reacción de primero decir, no, eso no funciona, o no, eso aquí en Panamá no va a funcionar, o no está la infraestructura necesaria para eso, o por así decirlo, el gobierno no nos va a apoyar con ciertas cosas. Esa actitud, que es muy válida a nivel de la población, va a existir, como bien tú mencionas, y es importante que nosotros seamos ese, como te dije, esa mente de cambio para poder explicar, aclarar dudas, educar, y poquito a poquito vamos cambiando ese tipo de actitudes y mentalidades para que las personas adopten y entiendan los beneficios que se obtiene, cómo opera, cómo hacer las cosas para que sea sostenible a largo plazo, y se monten en el movimiento de la movilidad eléctrica, en el desarrollo sostenible, en todas estas tendencias que ahorita mismo no solo es a nivel de Panamá ni a nivel centroamericano, si esto es algo de un impacto global, en la cual podamos nosotros como empresa, la Casa de las Baterías, me refiero a nosotros como la Casa de la Batería, aportar, fomentar e implementar este tipo de tecnologías para poder continuar con el desarrollo sostenible, ¿no? Entre ellos la movilidad eléctrica. Claro. Ahora te voy a hacer un par de preguntas que son puntuales, así, cosas que me surgen en la cabeza sobre la movilidad eléctrica per se. Cómo funciona, cómo se ve, cómo está evolucionando, qué tan rápido ha avanzado. Digamos que caso o términos sencillos para que las personas que estén escuchando también se puedan relacionar. Yo compro un carro, vamos a hablar primero híbrido y después nos vamos a eléctrico. El carro híbrido, cuéntame un poquito cómo funciona. El carro híbrido, por su propia palabra, como lo dice, yo le echo gasolina, pero también entonces lo puedo recargar con batería. ¿Cuándo anda con batería? ¿Cuándo anda con gasolina? Cuéntame un poquito de cómo es esa historia de los carros híbridos. Sí, los carros híbridos nacieron en 1997. ¿De verdad? Sí, fue el primer carro híbrido. Wow, no tenía idea. Sí, tiene mucho ya tiempo en el mercado. En nuestro país como Panamá, creo que la primera introducción del carro híbrido se dio alrededor del 2009-2008, básicamente con la visita de, no sé si recuerdas, vino el Al Gore a Panamá y tuvo una conferencia global, y bueno, hubo todo un tema del movimiento y Ricardo Pérez pudo aportar algún tipo de vehículo, etcétera. Bueno, el asunto es que esta tecnología híbrida, como bien tú mencionas, como su palabra lo dice, híbrido, es una combinación de dos tecnologías, la de tecnología de combustión y la tecnología de un motor impulsado por energía eléctrica, ¿no? Ya. La tecnología de combustión es la que todos conocemos, sin embargo es una modificación porque el motor a combustión no es el encargado de impulsar todo el tren de potencia del vehículo, ¿no? Sino que es una combinación de factores que se deciden y se evalúan en el momento de que si estás acelerando, estás frenando, estás avanzando, estás en crucero, lo que sea. La computadora toma la decisión cuándo necesita energía del motor a combustión, cuándo necesita energía del motor eléctrico, cuándo tiene que drenar la batería o cuándo tienen que funcionar los dos al mismo tiempo. Dicho esto, este motor
se reduce a un motor un poco más compacto y de una tecnología de no tanta potencia, por lo tanto pueden ampliar la gama de poder reducir más los efectos de los gases de escape que produce ese motor, porque ya no Ok. requieres un motor de alta potencia, sino que requieres un motor que aporta energía, pero básicamente está diseñado para cargar la batería eléctrica que posee el vehículo. Entonces estos vehículos poseen una batería eléctrica que normalmente está, voy a entrar un poquito en detalle, pero muchos de la audiencia de seguro tienen conocimiento, está entre 1 y 2 kilowatts, que es una Ok. batería que mueve un motor eléctrico, que es un motor eléctrico bastante grande, casi por ahí deben andar los híbridos entre 150 a 170 HP del motor eléctrico, de Ok. horsepower, HP, no Ajá. sé si estamos claros De con eso. caballos de fuerza, Caballo ¿no? de fuerza, esa es la palabra, caballo de Ok. fuerza. Y la combinación de ambos motores hacen las prestaciones finales del vehículo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al final el vehículo híbrido te permite esa ventaja de tener la utilización de ambas tecnologías sin depender directamente de conectarlo a un enchufe para cargarlo. Ya. Porque el motor a gasolina es el encargado de hacer la carga de la batería. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Esa parte es interesante. Entonces, en los carros híbridos no hay esa necesidad de una estación de carga. Ajá. La misma gasolina es la que potencia la batería. En los carros hay tres tipos de tecnología de carro híbridos que ahorita mismo se están vendiendo en nuestro mercado. Ok, Está el híbrido que le llaman mild hybrid o híbrido, creo que la traducción es híbrido suave. ok, El híbrido suave es una tecnología que requiere una batería un poco pequeña de 48 voltios, en la cual alimenta un dispositivo que lo llaman motor generador alternador, tiene como 4 nombres seguidos, ok. que es multifuncional y que realmente sirve como de asistencia, no es que ellos colaboran conjuntamente, sino que simplemente asiste cuando se requiere mayor potencia. Ok, Su rendimiento en combustible es súper menor, obviamente consume mucho más porque el motor siempre está funcionando y aportando potencia, ya. pero está comparado alrededor de un 10% en disminución, del 10 a 15% más o menos, Ok. de disminución del consumo de combustible. Por ahí comenzamos. Te puedes Ajá. ahorrar hasta un 10-15% en el Ujú. consumo en este primer tipo de Es híbrido. del primer Ya. tipo de híbrido. Ok, Luego viene el híbrido puro, que le llaman el Pure Hybrid, ya. que ese sí es el que te expliqué en un principio, porque eso es lo que más tenemos en el mercado, que hace la combinación integral de la versión de un motor eléctrico con un motor a gasolina. Ok. Estamos hablando en reducción de consumo de combustible bastante importante, de alrededor del 40%. Bueno, ya ahí se pone más interesante. Se Ya pone estamos bien hablando casi un interesante. corte a la mitad de ese costo de ese combustible, ¿no? Ok. Totalmente. Quizás para ampliar un poquito y entrar un poco a lo que la gente maneja, que es dinero, cuánto me cuesta y demás, Ajá. podemos estar hablando que un vehículo híbrido, en la cual nos cuesta ahorita mismo como está el combustible, unos 50, 60 dólares llenarlo, que es un tanque relativamente pequeño, no es de Ok. un USB, pero es alrededor de un tanque de un sedán, Ujú. te puede rendir alrededor de los 700 a los 850 kilómetros. Oh, gran diferencia. Sí, un vehículo convencional te rinde entre los 400, 425, o sea, estamos hablando entre un 40 a un 50% Ok, de ahorro en ok, combustible, ¿no? increíble. Ajá. Y luego viene la tercera tecnología híbrida, que es la que se llama híbrido enchufable Ok, o plug-in hybrid, ok, que sus siglas vienen a ser PHEV, Plug-in Hybrid Vehicle, ok. en la cual ese vehículo, en el argot que manejamos a nivel de los clientes, le llaman vehículo híbrido con autonomía extendida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es un vehículo, un híbrido puro, tal cual como lo explicamos hace 5 minutos que tuvimos esa conversación, pero le adicionan una batería mucho más grande que ya maneja unos 10 kilowatts, o sea que es casi 10 veces el tamaño de un vehículo híbrido, en la cual le adicionan también un puerto de carga para que tú puedas usar la pistola y cargarlo en las noches. Esa batería de 10 kilowatts te rinde solamente como vehículo puramente eléctrico alrededor de los 40 a los 50 kilómetros dependiendo de la marca. Claro. Entonces, si eres una persona, por ejemplo, que tú tienes la oficina a unos 10, 15 kilómetros y manejas 30 minutos, simplemente utilizas como si fuera un vehículo eléctrico, pero cuando vas a las ciudades del interior, sabes que tienes el respaldo de un vehículo Increíble. híbrido. Ok, ok. Ajá. Eso digamos que ese modelo o ese formato es muy positivo para ciudades,
o como un vehículo adentro de las ciudades. Es correcto. Porque si tú eres una persona, digamos, que no vas mucho al interior, de vez en cuando vas, pero la mayoría, como dijiste, te pasas de aquí, visitas a un amigo, sales a comer los fines de semana, no estás utilizando combustible del todo. 100%. Increíble, increíble. Ok, entonces me queda claro los diferentes estilos que tenemos de híbridos, que claramente ya desde entrar al híbrido podemos ver ahorros considerables en el costo de la gasolina, que obviamente es uno de los costos más importantes que hay a la hora de tener un vehículo, porque son costos recurrentes, ¿sabes? Tú le estás echando gasolina dependiendo qué tanto te muevas toda la semana, dos veces a la semana, la gente que se mueve mucho, etcétera. Y entonces quería entrar a otra parte que es también importante, que es o muy común para las personas que tienen autos y conocen el costo de llevar el carro al taller. La cantidad de piezas que tienen, las cosas que se oxidan, qué cosa, el pistón, lo otro. Ya desde que entramos en carros híbridos, ¿cómo es el comportamiento de un carro adentro de un taller? Sí, y es bien importante que eso quede claro porque se suele malinterpretar que el vehículo híbrido a la larga es mucho más costoso por los componentes especializados, como bien tú dices, componentes adicionales que tiene, pero lo que más desgasta un vehículo en las trayectorias son los componentes mecánicos. ¿Okay? Por eso que el mantenimiento preventivo es sumamente importante. Nosotros en el taller Casabat, que es el canal del taller de la Casa de las Baterías, nosotros como empresa responsable apostando hacia la movilidad eléctrica, creamos valor en ampliar la gama de servicios que ofrecemos, sobre todo para tecnologías de vehículos híbridos y vehículos eléctricos. Dicho esto, nosotros ofrecemos servicios de mantenimiento preventivo, también ofrecemos servicios de evaluación, estado de salud, repotenciación de batería, que seguro lo conversaremos un poquito más adelante. Sin embargo, lo importante es entender que un vehículo híbrido requiere periodos de mantenimiento distintos a un vehículo convencional. Como el motor a gasolina no está funcionando siempre, su desgaste es menor. Por lo tanto, normalmente lo que se le recomienda a nuestra clientela es que cada 5.000 kilómetros, 3 meses, lo que ocurra primero, él lleve a su vehículo para su mantenimiento preventivo. Los vehículos híbridos se extienden entre 4 y 5 meses y la parte de la batería de alto voltaje, que es lo que estuvimos conversando, requieren periodos de mantenimiento preventivo 2 veces al año. 2 veces al año. Entonces, eso reduce también el impacto del mantenimiento preventivo, que si uno se gasta alrededor de los $1.200 en mantenimiento preventivo en un año, dependiendo si usa unos 20.000 a 30.000 kilómetros, en un vehículo híbrido lo puedes reducir a unos $700. O sea, hay otro beneficio adicional, y ni hablar de los vehículos eléctricos, porque esos sí son muchísimo más espaciados, al no tener el motor a gasolina y demás, son puros componentes electrónicos, que la larga y la vida útil de los componentes electrónicos son más confiables y tienden a durar mucho más que un componente que básicamente está teniendo mucho calor, componentes rozando y demás, que se tienden a desgastar mucho más rápido. Claro, que son esos componentes, como tú dijiste, ese componente mecánico. Ahora, pasemos entonces ahora a totalmente eléctrico, lo que está pasando en la movilidad eléctrica per se. Hay una pregunta antes de entrar en el tema que simplemente es una pregunta que tengo en la parte de arriba de la cabeza. ¿Cómo se hace cuando un carro eléctrico, digamos, ha pasado su vida? Me imagino que las baterías deben de tener una vida útil per se. No sé si es un año, 10 años, 15 años. Eso me gustaría entender más o menos qué tiempo tiene una batería útil. ¿Y qué pasa en ese caso? El carro ya, como si se le dañase el motor, ya no sirve más y tengo que comprar otro motor, o se recargan. Cuéntame un poquito de esa parte de un carro eléctrico sobre la batería per se, que es como el corazón del carro, pues. Claro. Primero entendamos que es un carro eléctrico, ¿no? Un coche eléctrico, un vehículo eléctrico, es aquel que toda su energía es impulsada por una batería de alto voltaje, ¿no? En la cual es muchísimo más grande y de más potencia que los vehículos que estuvimos conversando, que son los vehículos híbridos, porque todo depende de esa batería. Ahí no hay un motor eléctrico, un motor a combustión, y todo gira alrededor de motores eléctricos y conversiones de energía eléctrica para poder obtener la potencia deseada. Esa batería
tiene que ser recargada a través de una estación de carga. Por eso que nuestra propuesta de valor se amplía no solo a la parte de taller, sino también a las energías renovables a través de nuestro departamento de energía, que ofrecemos el servicio de estaciones de carga, paneles solares y demás. Como tú mencionaste al principio, el tema del proyecto de Luz Verde es un proyecto que está desarrollado puramente a través de paneles solares para recarga de vehículos eléctricos. Brutal. Vehículos eléctricos. Entonces, ¿y eso es entre Panamá y Costa Rica? A nivel nacional lo tenemos en toda la ruta de nuestras sucursales, que básicamente empieza desde David hasta Panamá, por lo tanto uno puede con confianza poder transitar los 480 kilómetros, que creo que es lo que tiene la ruta, cómodamente pegándote con la pistola a nuestros puntos de carga de manera gratuita, porque al final eso es un servicio agregado que nosotros tenemos para nuestro clientela. Bueno, eso es importante ahí. Entonces imagínate, tú tienes un carro eléctrico, no te está costando la gasolina y encima tienes puntos como si tuvieses gasolineras donde llegas gratis, te pegas ahí, recargas tu carro. Otra cosa que pregunta que me surge ahorita mismo. Cuando tú llegas a un punto de recarga, ¿verdad? Que eventualmente sé que hacia allá estamos evolucionando, sé que en países como mencionamos Estados Unidos, Europa, etcétera, la infraestructura está mudando a que haya muchos puntos de recarga para que te sientas cómodo moviéndote y demás. Pero regresando aquí al punto de Panamá, yo me fui a Santiago, ¿no? Me voy a Santiago y paro en la casa de las baterías que hay en Coronado. Y me pego al punto de recarga. ¿Qué tiempo tengo que pasar yo en el punto de recarga? Bueno, eso depende mucho del porcentaje y la autonomía que tengas en la batería. Vehículos eléctricos, ya entrando en materia de vehículos eléctricos, manejan potencias de batería entre los 30 hasta los 80 y 100 kilowatts. Que es una potencia bastante grande, en la cual tienen rendimientos entre los 200 a los 650 kilómetros. Wow, imagina, 650 quiere decir que en una sola carga me puedo mandar a Panamá, Chiriquí. Es correcto, pero esos son vehículos con baterías bastante grandes. Pero hay esas posibilidades. Es correcto, es correcto. Sin embargo, todo depende mucho del vehículo eléctrico, te indica la autonomía y la capacidad que tiene a través que, como no existe una aguja de combustible, como estamos acostumbrados, existe es cuántos kilómetros te quedan versus cuánta energía tienes en la batería en porcentaje, ¿no? Un 50% tienes 200 kilómetros para andar, por decirte algo, ¿no? Entonces uno se va administrando y saber, mi siguiente punto está a 20 kilómetros, voy y recargo un 20% y ya llego 100 kilómetros más. Entonces es parte de la educación y entender. Si uno va a distancias largas, comprender cómo funciona la tecnología, el mismo vehículo te va avisando y te va indicando, y entender que los puntos de carga que tenemos en la casa de las baterías, obviamente no es cuestión de supercargadores, como lo existen, por ejemplo, a nivel de Tesla en Estados Unidos y demás, pero brindan soluciones de porcentaje de 10%, de 20% de carga, dependiendo del tamaño de la batería, en un proceso como entre 30, 40, 50 minutos, ¿no? Que básicamente, disculpa, que básicamente te sirve para planificarte y movilizarte. Obviamente, y esta es parte de la educación, o sea, el vehículo eléctrico, y es lo que yo comento en todas las personas que me lo preguntan, en los foros y demás, y entrevistas, uno tiene que entender que el vehículo eléctrico tienes que manejarlo de la misma forma que uno maneja el celular. O sea, tu celular tiene la misma batería que un vehículo eléctrico, la cosa que dimensionadamente 1000% más, ¿no? ¿Y qué uno hace? Uno se administra en el día, que decir, yo lo cargo en la noche, lo tengo en 100% porque yo sé que en el día yo voy a estar en la calle y no voy a estar pegándome y cargando. Por lo tanto, yo sé que yo consumo y a mí me dura 8 horas la batería trabajando, mandando correo y demás, por lo tanto yo lo tengo que cargar 100% y salir de mi oficina o de mi casa con el 100%. Y es el mismo concepto que se debe tener, pero ya viendo en autonomía de kilómetros rendidos por el vehículo eléctrico, ¿no? Ahora, mencionaste algo que me pareció interesante, que obviamente en países que han adoptado esta tecnología hace más años o que han venido más años desarrollándolo, yo sé que las tecnologías por naturaleza siempre demoran un tiempo más en permear a Latinoamérica, pero mencionaste algo de supercargadores. Cuéntame un poquito de esa tecnología que es, ya por lo que mencionaste, entonces entiendo que sí existe. Eso eventualmente pues llegará a nuestros países, pero ¿cómo funciona eso? Sí, las estaciones de carga, que son las famosas pistolas que nosotros ofrecemos a través de nuestro departamento de energía, y entiendo que hay
también otras empresas que hay en los centros, en los moles y demás, en la cual hay diferentes niveles, ¿no? Entonces los niveles dependen mucho de la cantidad de energía que puedan introducir a un vehículo eléctrico en un tiempo controlado, ¿no? Está el nivel 1, que es el que trae el mismo vehículo, que es el que uno lo conecta directamente al enchufe, al enchufe de la corriente, a 110, 220. Está el nivel 2, que es un 220, 240, en la cual te puede ingresar hasta 20 kilowatts en 5 horas o 25 kilowatts en 5 horas. Y está el nivel modificado, que ahí es donde ya entramos en el tema de los supercargadores, en la cual todo este tema de las estaciones de carga, como se alimentan de la distribución de energía eléctrica de nuestro país, toda esta energía tiene que ser transformada para poder ser ingresada a la batería eléctrica, ¿no? Entonces toda esta transformación ocurre y hay muchas pérdidas en el proceso, y por eso que la eficiencia no es 100% siempre. Las nuevas tendencias es tener cargadores para que no haya esa transformación, sino que sea directamente a cargar la batería. Entonces se llaman cargadores de corriente directa o cargadores DC. Entonces con los cargadores DC tú puedes alimentar rápidamente una batería sin necesidad de tener todo este proceso de transformación, ¿no? Y aumentar muy rápido el proceso de carga. Entonces Tesla ha desarrollado supercargadores en la cual tú alimentas un montón de energía en un corto tiempo, como de 15 minutos. Esa tecnología la manejan ellos, la tienen ellos, pero estoy seguro que como son los pioneros en desarrollarla, va a ser adoptada a mediano plazo en diferentes compañías y proveedores, que nosotros podamos tener esa solución a nuestros clientes, decir, tu vehículo eléctrico tú lo puedes cargar en 30 minutos, en vez de estar esperando 6, 8 horas de carga, ¿no? Ojo, que como bien tú mencionaste, cuánto tiempo dura la batería y todo esto que estuvimos conversando al principio, que de hecho no detallé un poquito más. Esta tecnología de estas baterías en vehículos eléctricos y en vehículos híbridos, normalmente ahorita mismo lo que se utiliza son iones de litio, igual que en los celulares, litio, igual que en las computadoras, iones de litio, y algunas mezclas de componentes como el litio hierro fosfato, y en los vehículos híbridos utilizan otra tecnología que se llama níquel hidruro metálico, ¿no? Esto hace que dependiendo de cuál sea la tecnología que tenga tu batería, lo de iones de litio y litio hierro fosfato tiende a durar una vida útil entre, si mantienes procesos de descarga estables y no te la pasas cargando supercargador o cargas súper rápidas todo el tiempo, entre 10 a 12 años. Un montón. Sí, un montón. Y las baterías de níquel hidruro metálico sí tienen un poquito más reducida, entre 8 y los 10 años. Bueno, ¿no? Pero igual muchísimo. Igual demora muchísimo. Sí, es como el celular. Sí, las personas que cargan el celular con 50%, con 90% y se la pasan cargando, a los 2 años no tienen batería. La recomendación siempre con esta tecnología es dejar que el vehículo o el celular o la computadora se descargue hasta un 20%, para llevarlo por un proceso controlado de carga hasta el 100%. Eso extiende la vida útil de la batería. Por lo tanto, cumple con las recomendaciones del fabricante y tienes esas prestaciones que a los 10 años todavía no tienes problema de batería. Interesante eso. No sabía que si tú dejas consumir la batería hasta cierto punto y de ahí entonces haces una carga constante, ayudas a la longevidad de la batería. A diferencia de que, chuzo, voy saliendo, cargo aquí, después cargo allá. Y exactamente. No sabía eso. Me parece interesante. Y para entender, entonces, cuando llegas a esos 8, 10 o 12 años, digamos que es la batería útil tal cual como pasa con un celular, ¿hay esa opción de que compro una batería nueva o me hacen el cambio? O sea, ¿cómo funciona esa parte? ¿O ese carro ya no funciona y tengo que comprar un carro nuevo? Es ahí, por eso tenemos esta conversación, que es nuestra propuesta de valor para toda nuestra clientela, y básicamente lo manejamos a través del canal del taller de Casabat. El taller Casabat ofrecemos servicios diseñados y con un personal profesional altamente capacitado y certificado también con instituciones internacionales, en la cual pueda brindar soluciones para poder entender el porcentaje de salud que tiene esa batería y poder brindarle opciones a nuestros clientes para decirle, mire, nosotros podemos ofrecer reparaciones,
Ya. podemos ofrecer algo que nosotros llamamos repotenciación, que ahorita te explico qué es, Ok. o podemos ofrecer, dependiendo del análisis profundo que hacemos del estado del vehículo, no es viable ni la reparación ni la repotenciación, por lo tanto ofrecemos soluciones de reemplazo de módulos y celdas nuevas para tener las prestaciones de la batería garantizadas, obviamente, ¿no? Ok. ¿Y qué es una repotenciación? Y eso es muy importante que quede un poco claro. La repotenciación es básicamente entender en detalle y analizar a profundidad con un proceso súper especializado. Y cabe recalcar, y te lo comento, Juan David, que la Casa de las Baterías, Taller Casabat, es el único taller en Panamá que tiene el equipo para poder evaluar y diagnosticar, el único en Panamá, Qué locura. para poder evaluar y diagnosticar las celdas de todos los componentes de la batería de alto voltaje multimarca. Sin Ajá. importar si tú tienes una marca X o Y, Ok. tú puedes accesar a nosotros porque nosotros tenemos el equipo necesario para poder darte la solución a lo que presenta el vehículo. En el Ok. taller hemos tenido Kia, híbridos, Honda, tenemos marcas chinas eléctricas, obviamente lo que más hay en el mercado son Toyotas y Lexus híbridos. Sin embargo, tenemos esa propuesta a nuestros clientes y en eso entra la repotenciación. Por lo tanto, para cerrarte lo de la repotenciación, es simplemente evaluar el estado de salud de uno de los módulos y poder decir, hasta aquí la batería es viable y hasta aquí requiere cambio, o hasta aquí podemos pasar por un proceso especializado para reaccionar la batería y poder brindarte una prestación de 1 o 2 años más, dependiendo de los presupuestos de los diferentes clientes, ¿no? Ok, interesante. Otra cosa, ya casi para ir cerrando acá el espacio, ¿qué tiempo, si ustedes tuviesen que definir desde su punto de vista como profesionales en esto y que están viendo obviamente la transformación muy de cerca? Así como mencionaste, Europa tiene sus metas y sus hitos, Estados Unidos tiene sus metas y sus hitos. Si te tocara pensar en Panamá, ¿cómo tú crees que va a estar en los próximos 2, 3, 5 años? ¿Crees que va a ser una adopción muy rápida? ¿Crees que va a tomar tiempo? ¿O por lo que ustedes han visto, la cantidad de clientes o de carros que llegan a los talleres, esa adopción ya está comenzando a pasar cada vez más rápido? Nosotros en la Casa de la Batería, por la experiencia que tenemos con nuestros clientes, te puedo decir que esa opción ya está comenzando a pasar. El mercado de vehículos híbridos, que era parte de la alternativa de la tecnología renovable, no es de hace 2, 3 años. Es un mercado que empezó a tomar auge en el 2012, 2013, Okay. y que ya esos vehículos ya tienen 10 años, 11 Ajá. años, y eso es lo que estamos viendo en el taller, porque básicamente esa es la vida útil de esa batería, lo que estuvimos conversando, ¿no? Ahora 10. comienzas a ver Ahora es que eso. comienza a ver. Ok. Ahora es que empezamos a ver ese tipo de reparaciones. Es importante, y bueno, gracias a la adopción certificada por nuestro señor presidente de la ley número 295, que apoya con incentivos la movilidad eléctrica, eso fue recién en febrero de este año. Okay. Eso es un paso importante para poder desarrollar, implementar a nivel nacional la estrategia de cómo vamos a hacer y cuáles son los parámetros de incentivo que hay con respecto a la movilidad eléctrica. De ahí saldrán entonces el desarrollo de infraestructuras, electrolineras, como bien lo dijiste, que ahorita mismo no la tenemos, sino solo tenemos puntos de carga pagables, pero eventualmente se desarrollarán electrolineras y demás. Pero más allá del incentivo político o algún tipo de gestión que se haga a nivel nacional, es importante también la parte de los talleres especializados. Entonces, ¿por qué? Porque los talleres especializados, como el taller Casabat, como bien te mencioné, crean esa confianza a todas las personas que son usuarios de esta tecnología, es decir, si tengo algún inconveniente, si tengo alguna duda, si tengo algún fallo, ¿dónde yo voy a recurrir, ¿no? Claro. Más allá de, obviamente, el concesionario actual que brindará su periodo de garantía, pero todos sabemos que los periodos de garantía en Panamá rondan entre los 3 y 4 y 5 años, son cortos, pero esta batería dura 10, entonces ya siempre están fuera del periodo de garantía. Entonces, crear y fortalecer esa confianza es parte de la visión que nosotros tenemos y es parte de la propuesta de valor que nosotros hacemos para brindar ese servicio profesional de alta calidad y que los clientes se sientan confiados que usted tiene un problema, usted tiene una condición, usted tiene una pregunta sobre su tecnología, ya sea eléctrica o híbrida,
seamos nosotros el gestor para poder ayudar a todo este tipo de inquietudes que puedan tener otra clientela. Entonces, yo lo veo que con este paso de la introducción de la ley de la movilidad eléctrica, yo veo que rápidamente se está empezando a mover bastante el mercado. Viendo los números un poquito, te llamo a colación numeritos de introducción de vehículos eléctricos. En los últimos 5 años se introducían 3, 5, 6 y desde el año 2021 al 2022 tenemos estadística, nada más para que veas cómo es el crecimiento, de 80 vehículos introducidos y vendidos oficialmente en el 2021 y en el 2022 tenemos 160 vehículos. Así que el mercado empieza a crecer exponencialmente. Y tenemos una gama de 400, 500, 600 vehículos a nivel híbrido, que ya empezamos a ver que las personas empiezan a adoptar este tipo, porque sí hay un impacto económico importante, y sobre todo que conocemos que el petróleo pues cada vez se encarece más, no se abarata, por lo tanto entran en esta tecnología y necesitan esa solución para tener la confianza de qué voy a hacer después que no tenga el respaldo, o con mi tecnología que me encanta, me gusta y que me va a durar 12, 15 años, ¿quién me va a brindar a mí el servicio? Para eso estamos nosotros, para eso es importante tener profesionales de alta formación y capacidad, y que el cliente exija esa experiencia y esa confianza para que podamos de alguna forma brindar las mejores soluciones posibles, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico para nuestros clientes. Claro, ¿no? y de la experiencia, y al final de todo esto que has mencionado, una de las cosas que personalmente más me enorgullece o más me alegra es que este tipo de especialización y este tipo de servicio lo da una empresa panameña, una empresa que nació aquí en Panamá, que creció como empresa panameña, que se ha convertido en una multinacional y que por supuesto tiene pues el historial todo aquel persona, si no eres de Panamá, si las casas, las baterías está en algún país donde nos estás escuchando, pues conocerás, son muy orientados al servicio y la verdad que tienen una cultura increíble. Ahora, Leo, para cerrar la entrevista, te voy a hacer una pregunta que es un poco más personal, que es una pregunta hipotética que siempre hago antes de cerrar los episodios, y es la siguiente. Leo, con quien estoy hablando hoy día, has pasado por muchas experiencias, buenas, malas, aciertos, desaciertos, errores, fracasos, cosas buenas, cosas malas, momentos de certeza, momentos de incertidumbre, ¿no? En toda tu carrera profesional, personal y demás. En esos momentos, si pudieses mirar hacia atrás, ¿verdad?, a los distintos momentos donde has tenido retos, desafíos que te han llenado de mucha incertidumbre, de mucho miedo, pero que a pesar de ello has logrado superarlos y por eso hoy día estás acá. Si tú pudieses, hipotéticamente, ir al pasado y encontrarte con ese Leo que estaba en algún momento de esos de mucha incertidumbre, y con todo lo que has aprendido dejarle un consejo, ¿qué le dirías? Al Leo del pasado. Ajá. A ese Leo que estaba en ese momento de mucha incertidumbre, hoy día ya sabes que lo superaste, pero si hipotéticamente pudieses ir atrás y darle un consejo a ese Leo, ¿qué le dirías? Creo que lo primero que le diría es que no claudique. Que no claudique, que siga dando su mejor esfuerzo, que vendrán tiempos positivos, con adversidades y demás. Sin embargo, que todo entra en el proceso de la espiral del aprendizaje de la vida, ¿no? Y esas experiencias, que por mucho uno lo vea en ese momento quizás que no son las más convenientes, al final son las que te crean un carácter importante, que te ayuda a desarrollar experiencias distintas y aportes necesarios para el futuro que está por venir para ese Leo del pasado, ¿no? Entonces, básicamente le diría que continuara dando su mejor esfuerzo, que por mucho que pareciera todo negro, siempre después de la tormenta viene la claridad. Por lo tanto, ese es el momento que crea el desarrollo de la persona para tener las herramientas hacia el futuro. Increíble, Leo, increíble. Bueno, te agradezco, Leo, el espacio, haber venido a compartir con nuestra comunidad. Gracias por esclarecernos muchos temas sobre movilidad eléctrica y todo lo que está pasando en el país en esos temas. A todas ustedes, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, gracias por acompañarnos semana a semana. Esto es Personal Upgrade Academy. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas: TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, Apple Podcast, Overcast, Spotify, a donde tú quieras nos vas a encontrar. Si algo de esta conversación fue de valor para ti, los diferentes clips que veas por ahí, recuerda compartirlos, porque así como tú aprendes, otras personas pueden aprender de cada una de estas historias. Para nosotros fue un gusto haber estado con ustedes y nos vemos como siempre el próximo lunes en el próximo episodio. Bless.